si todo sale como debe de ser y ya nos dejan en paz en el hospital, porque estuvieron toda la semana supervisando. Entonces, el miércoles 24, sí, el miércoles 24 vemos trombofilias, que es una clase cortita, y lo de indicaciones de transfusión, y hacemos, yo creo que el examen el sábado o el viernes. ¿Qué día prefieren, sábado o viernes? Sábado. Yo digo que sábado está bien. ¿Lo quieren otra vez hasta la noche? Sábado. Sí. Como lo hicimos la otra vez, que fue creo que era las 9, pero yo no lo subí, se me olvidó. ¿Sí les gusta la idea? Sí, doctora. Sí. En el peor de los casos, que el 27, digo que el 24 no pueda darles clases porque me manden a la videoconferencia, el sábado en la mañana vemos trombofilias y las indicaciones de transfusión y hacemos el examen en la noche. Obviamente, trombofilias y indicaciones de transfusión ya no les pregunto nada de ahí, nada más es para que lo sepan. ¿Les parece? Sí, doctora. De acuerdo, doc. Sí, doctora. Ok, entonces, está muy bajita, casi ni los oigo. Entonces, así quedamos. Hoy vemos esas dos. El lunes, que no creo que pase nada, ya se acaban de ir el viernes a las 7 de la noche, yo espero que ya no regresen. El lunes vemos los casos clínicos, solamente sesión de casos clínicos, y el sábado, o bueno, el miércoles, ya las dos clases que faltan. Ok, bien. Bueno, entonces vamos a empezar. Prácticamente ya nos queda nada más estos dos temas, que es enfermedad de von Willebrand y hemofilias, para ver todas las enfermedades hemorrágicas. Sí, entonces, bueno, la enfermedad de von Willebrand, como su nombre lo dice, pues es la deficiencia del factor de von Willebrand. ¿Quién se acuerda qué hace el factor de von Willebrand? ¿En qué etapa de la coagulación interviene? En la adhesión. En la adhesión, en la hemostasia primaria, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver que la enfermedad de von Willebrand, hay varios tipos, dependiendo de qué tan profunda sea la deficiencia de factor de von Willebrand, va a tener diferentes manifestaciones y va a alterar diferentes pruebas de la coagulación. Entonces, bueno, la enfermedad de von Willebrand es un grupo heterogéneo de enfermedades, insisto, hay varios tipos de enfermedad de von Willebrand, en las cuales hay una alteración en el factor de von Willebrand, que puede ser cuantitativa, que es la más frecuente, o cualitativa. El gen del factor de von Willebrand se encuentra en el brazo corto del cromosoma 12. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver cómo se hereda y todo. Repasando un poquito de lo que ya habíamos dicho hace unos momentos, el factor de von Willebrand va a facilitar la adhesión de las plaquetas al colágeno subendotelial. Entonces, acuérdense, el factor de von Willebrand está en el subendotelio. Una vez que se daña el endotelio y se expone el subendotelio, se va a unir a la plaqueta, ¿no? Esta función ya la habíamos platicado un montón de veces, la primera. La segunda es portador del factor 8. ¿Qué pasa aquí? Ambos forman un factor plasmático que circulan juntos. El factor de von Willebrand y el factor 8 circulan juntos y el factor de von Willebrand protege al factor 8 de la degradación. Yo le digo que es el amigo fuerte del factor 8. Cuando no hay factor de von Willebrand o las concentraciones de factor de von Willebrand están muy disminuidas, el factor 8, en vez de vivir 12 horas, solamente va a vivir alrededor de 2.4 horas. Eso hace que ante una deficiencia grave del factor de von Willebrand, el factor 8 también va a estar disminuido. ¿En qué etapa de la coagulación interviene el factor 8? Nada más para repasar. La hemostasia secundaria. Muy bien, en la hemostasia secundaria. Doctor. ¿Y en qué vía? Intrínseca. En la... Es que dos hablaron y no entendí qué dijeron ninguno de los dos. Yo creo que mi micrófono está mal.
Intrínseca. En la intrínseca. Acuérdense que el factor 8 es un cofactor y es el encargado de literalmente agarrar en una manita al 9 activo y juntarlo con el 10 para que el 9 activa el 10. ¿Sí se acordaron ya? Entonces, si no hay factor 8, la vía intrínseca se ve afectada y pues obviamente las manifestaciones hemorrágicas van a ser mayor. Bueno, aquí está abajo el factor de von Willebrand con la glucoproteína 1B9. El factor de von Willebrand está en el colágeno subendotelial y la plaqueta tiene ahí su receptor, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos visto. Los dos componentes del complejo factor 8 y factor de von Willebrand son sintetizados independientemente. ¿Dónde se sintetiza el factor 8? Está muy fácil esa pregunta. ¿Dónde se sintetizan la mayor parte de los factores? ¿En el hígado? En el hígado, acuérdense. Casi todos los factores de coagulación se sintetizan en el hígado. ¿Y el factor de von Willebrand, quién se acuerda dónde se sintetiza? En el hígado, ¿no? en el hígado, ¿Y ¿no? en otro lugar? ¿En el hígado? ¿En dónde? Megacariocitos. En los megacariocitos. Acuérdense que el factor de von Willebrand lo traen las plaquetas, en sus gránulos. Entonces, también en los megacariocitos se sintetiza el factor de von Willebrand. Se unen en la circulación para promover la coagulación y, bueno, la función específica del factor de von Willebrand es la interacción entre la pared vascular y las plaquetas para asegurar la hemostasia. Esto ya es un repaso. Aquí está lo que dijimos, yo quería que ustedes me lo dijeran, por eso no pasé la diapositiva. El factor 8 es sintetizado en varios tejidos, pero principalmente en el hígado, y participa en la vía intrínseca de la cascada de coagulación, activando al factor 10. Acuérdense que el 8, junto con el 9, calcio y fosfolípidos, forman el complejo. ¿Quién me dice? ¿Qué complejo forman? ¿A quién activan? Tenasa. Tenasa, exactamente. De aquí, de este lado, el factor de von Willebrand es sintetizado en las células endoteliales y los megacariocitos y ocasiona o causa la adhesión de las plaquetas al colágeno subendotelial a través de su receptor 1B, acuérdense, 9, siempre van juntos, forman un complejo, 1B9. Y bueno, la agregometría, si recuerdan, ya hablamos de esta prueba, la agregometría hablamos cuando vimos las trombocitopatías. Cuando no hay factor de von Willebrand o cuando no está el receptor de la plaqueta 1B9, las plaquetas no van a agregar con ristocetina. Dice, la ristocetina se liga a las plaquetas in vitro, obviamente, y activa los receptores 1B9 plaquetarios, causando agregación, pero siempre que esté presente el factor de von Willebrand. Es decir, las dos enfermedades que alteran la agregometría con ristocetina es la enfermedad de von Willebrand y, ¿cómo se llama la enfermedad donde no hay glucoproteína 1B9? ¿Quién se acuerda? Bernard-Soulier. Bernard-Soulier, exactamente. Muy bien. Entonces, bueno, aquí ya esto ya es lo mismo, ¿no? Vemos aquí al factor de von Willebrand que se pega a las plaquetas, normalmente circulan juntos, el factor de von Willebrand es muy grande, normalmente ya en la circulación hay una enzima que se llama ADAMS 13 que lo recorta para que no nos dé problemas, entonces va factor de von Willebrand y el factor 8. Una vez que el factor de von Willebrand se activa, el factor 8 se libera para formar el complejo tenasa, esto ya lo vimos. Ahora sí, la enfermedad de von Willebrand fue descrita en 1926, obviamente por el doctor Erik von Willebrand, que es un médico finlandés, bueno, era un médico finlandés, que describió al trastorno hemorrágico. Él lo que dijo en aquel entonces, esta enfermedad, 1, es hereditaria, 2, no es hemofilia. Ahorita que vemos las hemofilias, vamos a ver que las hemofilias se describió desde hace muchísimo antes que la enfermedad de von Willebrand. Entonces, él lo que hizo fue estudió a varios miembros de una misma familia que fallecieron de hemorragias. Y decían, bueno, estos pacientes tienen las plaquetas normales, el tiempo de sangrado prolongado y la herencia es autosómica dominante. ¿Alguien sabe cómo se hereda la hemofilia?
No tienen por qué saberlo, pues lo vamos a ver ahorita. Yo se los digo, la hemofilia es una enfermedad que es ligada al X. Entonces, ¿quiénes la sufren? Los hombres. Los hombres. Y nosotras somos portadoras, porque nosotras tenemos 2X. Entonces, si una está cucha, pues la otra nos saca del hoyo. Y los hombres solamente tienen una X, si heredan una X cucha, pues ya les dio hemofilia, ¿no? Entonces, este médico se dio cuenta que esta enfermedad hemorrágica que él estaba describiendo no era la misma que la hemofilia, precisamente porque aquí había hombres y mujeres afectados. Y eran todos los miembros de la familia. Entonces, bueno, fue que ya se descubrió que es autosómica dominante. ¿Cuál es la diferencia entre la autosómica dominante y el autosómico recesivo? Esto ya lo platicamos cuando vimos las hemolíticas. Que la recesiva, ambos padres tienen el gen y en la dominante solo uno. Exactamente. Entonces vamos a decir, si alguien de ustedes se casa con alguien que tenga enfermedad de von Willebrand y tienen hijos, ¿sus hijos van a tener la enfermedad? ¿Sí o no? Échense al volado. Sí. Sí. Todos los hijos van a tener la enfermedad. Hagan de cuenta que es la misma. ¿Cuál es la otra enfermedad autosómica dominante que ya vimos? De las hemolíticas, ¿cuál es autosómica dominante? ¿Quién se acuerda? Empieza con E. Esferocitosis. La esferocitosis. Entonces, la esferocitosis y la enfermedad de von Willebrand son las dos que son autosómicas dominantes, de las que vimos, pues. Bueno, en la historia dice, en los años 50 y 60 se demostró que estos pacientes, o sea, los pacientes con enfermedad de von Willebrand, presentaban también, algunos de ellos, un nivel reducido de la actividad procoagulante del factor 8. Y bueno, cuando se crearon los crioprecipitados, empezaron a usar los crioprecipitados, estos mejoraban. Ahorita vamos a ver, los crioprecipitados agarran el plasma fresco y lo congelan de forma abrupta. Es una máquina especial y entonces se precipitan algunos factores, que es el 8, von Willebrand, fibrinógeno y fibronectina. Entonces a los pacientes les ponían crioprecipitados y mejoraban. En los años 70 se demostró que el factor 8 y el factor de von Willebrand eran proteínas distintas y hasta 1985 se caracterizó el gen del factor de von Willebrand, que ¿en dónde está? En el brazo corto del cromosoma 12. En el brazo corto del cromosoma 12, exactamente. Sí, bueno, el factor de von Willebrand sí está en el endotelio, me refería más bien al gen. Entonces, bueno, en el brazo corto del 12. Entonces, lo que caracteriza a todos los tipos de enfermedades de von Willebrand es precisamente que va a haber cantidades reducidas, es decir, cuantitativas o formas anormales del factor cualitativas en el torrente sanguíneo. ¿Sí? De todas las enfermedades hemorrágicas, este es el trastorno más frecuente en los seres humanos. ¿Sí? Presenta una distribución mundial y, bueno, también es común en otras especies animales. Creo que son por ejemplo, los perros, creo que son los San Bernardo los que pueden tener von Willebrand. Entonces, bueno, la prevalencia es desconocida debido a la gran amplitud clínica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la deficiencia es leve, prácticamente los pacientes son asintomáticos. Son personas que, por ejemplo, siempre que se lavan los dientes les sangran las encías, o se pegan y les salen moretones fácilmente, o se cargan algo pesado y les salen petequias en el hombro. ¿Sí? Entonces, hay muchas personas ahí en el mundo, caminando felizmente, que no saben que tienen enfermedad de von Willebrand porque es una forma leve y entonces no da problemas, ¿no? Hasta formas graves, la deficiencia completa del factor de von Willebrand causa deficiencia del factor 8 y son pacientes que sí sangran mucho, que requieren de tratamiento sustitutivo.
Entonces se piensa que alrededor de 1 o 2% de la población mundial está afectada con enfermedad de von Willebrand. Dicen que si juntas en un salón a 40 personas, por lo menos va a haber más o menos 1 hasta 3 personas con enfermedad de von Willebrand que a lo mejor no lo saben. ¿Sí? Estos son los tipos, esta es la clasificación. La tipo 1 es la deficiencia cuantitativa parcial. Lo bueno es que esta es la más frecuente. El 80% de los pacientes con enfermedad de von Willebrand van a tener enfermedad de von Willebrand tipo 1, que es una deficiencia parcial. La tipo 2 son todas las deficiencias cualitativas, que se dividen en 2A, 2B, 2M y 2N. Las primeras tienen que ver con los multímeros de alto peso molecular. La 2M es con multímeros normales y la 2N, aquí el nivel del factor de von Willebrand es normal, la función del factor de von Willebrand es normal, sin embargo, pierde su afinidad por el factor 8. Entonces, estos pacientes con enfermedad de von Willebrand 2N más bien se comportan como hemofílicos porque lo que se disminuye es el factor 8. Y bueno, la tipo 3, que es la más grave, es la deficiencia completa. Entonces, de todas estas, las formas más graves es la 2N y la tipo 3. Las demás ahí las llevan más o menos los pacientes, no tienen tanto problema. Entonces, si partimos del hecho que el factor de von Willebrand interviene en qué hemostasia primaria o secundaria, nuevamente, es repaso. Primaria. Primaria, entonces, ¿qué síntomas va a dar en los pacientes? Hemorragias mucocutáneas. Hemorragias mucocutáneas. ¿Qué quiere decir? La enfermedad de von Willebrand, la tipo 1, que es leve, o que es con deficiencia moderada, que sigue siendo la tipo 1, se va a comportar como una trombocitopatía. ¿Por qué? Porque las plaquetas no pueden hacer la adhesión. Entonces van a tener, como bien dijiste, hemorragias mucocutáneas, epistaxis recurrentes, hemorragias gingivales, hemorragias prolongadas por la piel, propensión a hematomas y equimosis en las mujeres, menorragias y metrorragias, ¿sí? Sangrado excesivo posterior a una extracción o a cirugía. Muchas veces los pacientes, pues como no hacemos tiempo de sangrado de rutina, ¿qué sucede? Hacen los tiempos de coagulación están normales, ven la citometría, las plaquetas están normales, entran a cirugía y vienen las complicaciones. ¿No? A veces las enfermedades de von Willebrand se diagnostican cuando, por ejemplo, después de un parto, ¿no? Después de una cirugía que todas las pruebas están normales. Muy poco frecuentes van a ser los hematomas musculares y las hemartrosis, porque esto es más bien de las hemofilias, que ahorita vamos a ver. Para el diagnóstico, bueno, vamos a tener una historia personal de hemorragias mucocutáneas excesivas, lo que les decía, ¿no? No es normal que nos sangren los dientes siempre que nos los lavamos, o que te pegues un poquito y que te salga un moretón, o que te cargues algo pesado y te salgan petequias, eso no es normal, ¿sí? Una historia familiar, es decir, ay, sí, mi papá sangra, ay, o sea, es como es hereditaria, ¿no? Y bueno, para el diagnóstico específico vamos a hacer una evaluación de laboratorio en la que vamos a medir los niveles del factor de von Willebrand y también la función. Si están viendo todas las diapositivas, alguien está preguntando. Sí, No, se yo ve. no las veo. ¿Quién no las ve? Yo no las veo, Yo no doctora. las veo, doctora. Yo tampoco. Yo sí las veo, doctora. Y si se salen y vuelven a entrar, me detengo tantito. Ah, bueno. Mejor que lo abran Ok, en el gracias. navegador, doctora. Me avisan cuando regresen para que empecemos otra vez. No, es que en el navegador no se puede. Te manda que lo abras aquí en la aplicación. Ya lo intenté. Entonces, ¿qué Nada me más esperan dale tantito? cancelar y continuar el navegador. Ajá, te debe dar una opción de abrirlo en el navegador. A ver si no. Sí, ahí voy. Ok, me espero 5 minutos, me avisan.
¿Cómo van, muchachos? ¿Ya podemos empezar otra vez? Ya quedó, doctora. Ok. Bueno, entonces, y vamos con la evaluación del laboratorio. Hay varias pruebas, unas, obviamente, las más usadas son las cuantitativas, debido a que pues, finalmente la deficiencia cuantitativa es la más frecuente, y otras van a ver la función, ¿no? Cualitativas. Ahorita las vamos a ver. Entonces, las pruebas diagnósticas, lo de escrutinio, como habíamos dicho, en el tiempo de sangrado siempre va a estar prolongado. El que puede o no estar prolongado es el TTPA. Todo va a depender de si está o no afectado el factor 8. Eso lo habíamos platicado. La prueba específica es la cuantificación del factor de von Willebrand. En los déficits cuantitativos va a estar disminuido, que es la tipo 1 y la tipo 3. En las dos puede estar normal o disminuido, pero acuérdense que aquí el efecto es funcional. Y bueno, vamos a ver el estudio funcional del factor de von Willebrand. Entonces, el factor de von Willebrand antigénico es el que me va a determinar la cantidad, ¿no? Es la cantidad total del factor de von Willebrand en el plasma, pero no va a reflejar ni su estructura molecular ni su función. La prueba con el cofactor de ristocetina, como ya habíamos dicho, lo que es la agregometría con ristocetina, aquí en condiciones normales las plaquetas van a aglutinar rápidamente en respuesta a la ristocetina, pero se requiere del factor de von Willebrand y de la glucoproteína 1B9. Y bueno, hay que ver la función procoagulante del factor 8, porque en la enfermedad de von Willebrand en la 2N y en la tipo 3 también puede estar disminuido. Sí, bueno, y el análisis, si ya quieres ver de las cualitativas cómo están los multímeros, pues tienes que pedir la prueba específica de la composición multimérica. Y bueno, aquí está, ¿no? El factor de von Willebrand antigénico, que es la cuantitativa, el cofactor 2, el cofactor de ristocetina, factor de von Willebrand, que es la cualitativa, el factor 8, y bueno, la relación. Y aquí ya los multímeros, no vamos a llegar a tanto. En la tipo 1 y en la tipo 3, aquí en la tipo 1 va a haber una deficiencia parcial, puede estar 1 a 2 cruces bajas. En la tipo 3 está ausente. El cofactor también se comporta igual, ¿no? Porque finalmente no hay von Willebrand. Y el factor 8 en la 1 va a estar normal o levemente disminuido, no da problemas. En la tipo 3 va a estar muy disminuido. Si nos vamos a las demás, a las 2, todas están normales, excepto en la 2N. Sí, bueno, aquí están los componentes multiméricos, no nos vamos a meter en más detalle. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el tipo de enfermedad de von Willebrand más frecuente? ¿Ustedes qué me contestan? Parcial, ¿no? La parcial, que es la tipo 1, deficiencia parcial. Que qué bueno, ¿no? Porque en las otras dos sangran mucho. El tratamiento. Sí, va a ser, hay varios tipos de tratamiento. Está el tratamiento coadyuvante, el tratamiento sustitutivo. El tratamiento coadyuvante se dirige más que nada a elevar los niveles de factor de von Willebrand existentes. Es decir, este tratamiento solamente funciona en la tipo 1. ¿Sí? En caso de cirugías menores, ¿no? En el caso de que les trabajen en la boca a estos pacientes, se pueden utilizar agentes antifibrinolíticos como el ácido tranexámico. En las mujeres, por ejemplo, que tienen menorragia, les podemos dar estrógenos, es decir, anticonceptivos, para que se eleven parcialmente los niveles de factor de von Willebrand y factor 8. Por eso es que las mujeres que toman anticonceptivos pueden tener trombosis, ¿no? Porque elevan el factor de von Willebrand y el factor 8. Y bueno, para incrementar los niveles también se puede utilizar la desmopresina. La desmopresina, que puede ser IV o intranasal, es un análogo de la vasopresina. Si ustedes recuerdan, la vasopresina es la hormona antidiurética. ¿Sí? Va a estimular a las células endoteliales a liberar el factor de von Willebrand. Por eso es que funciona. Los efectos adversos van a ser taquicardia, cefalea, mareo. Bueno, todo esto se puede tolerar. Lo que más nos preocupa es el riesgo de sobrecarga hídrica e hiponatremia, ¿no? Hay que regular la ingesta de líquidos. Obviamente, antes de utilizar esto como tratamiento, necesitamos hacer una prueba de eficacia. Se pueden hacer de dos formas. Les das la desmopresina y vuelves a medir niveles de factor de von Willebrand y ves que suban. O bien, pues si no tienes mucho dinero, podemos
poner la desmopresina y luego hacer una prueba de sangrado y tiene que mejorar. ¿Sí? Y el tratamiento sustitutivo, esto se utiliza sobre todo en la tipo 3 y en la 2N. Podemos, o bien en una cirugía mayor con cualquier paciente con enfermedad de von Willebrand, podemos poner concentrados de factor 8 ricos en von Willebrand, que es los crioprecipitados, y también hay en la farmacia, ¿no? Podemos comprarla. Lo único malo es que es muy caro, ¿no? Cuesta alrededor de unos 12,000 pesos el botecito, ¿no? Entonces necesitas unos 4 botecitos, o bueno, depende del peso. Entonces, los críos y estos también se administran IV y solamente se reserva para hemorragias graves o bien cirugías mayores. Este es el tratamiento sustitutivo. Y bueno, ya en resumen, debido a que el factor de von Willebrand está ligado al factor 8, el déficit de factor de von Willebrand, cuando es grave, puede causar disminución secundaria del factor 8. Ojo, acuérdense que la enfermedad de von Willebrand siempre va más bien en el 80% de las veces va a ser leve, entonces el factor 8 generalmente va a ser normal. Entonces, la enfermedad de von Willebrand, si se afecta al 8, es una enfermedad que afecta la función plaquetaria y la cascada de coagulación. Lo bueno, insisto, que la deficiencia de factor 8 es infrecuente. ¿Por qué? Porque es un tipo, la tipo 3 y la 2N son raros. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Doctora, Hey. después de que apliquemos la desmopresina, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para que se vean reflejados el cambio de valores en los análisis? Es bastante rápida. Normalmente nos esperamos, por ejemplo, un paciente que se va a trabajar en los dientes y que tiene von Willebrand, tú dices, bueno, antes de que le empiecen a trabajar en los dientes, normalmente son 2 horas antes, empiezas con el tratamiento. Es relativamente rápido. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? Creo que no, Doc. Ok, vamos con la última de las enfermedades hemorrágicas, que es la hemofilia. Bueno, aquí les hago un resumen. Me gusta dejarla al final para que ya quede bien, así que es el moñito del regalo, ¿no? Entonces, tenemos los trastornos de coagulación, que son un grupo heterogéneo de enfermedades que ya las vimos, menos por esta, ¿sí? Enfermedades hemorrágicas que van a afectar los diferentes mecanismos de coagulación y las vamos a dividir. Hay varias clasificaciones. Esta, por ejemplo, son en primarias, secundarias y combinadas. Las primarias son todas las hereditarias. Von Willebrand, hemofilia, Bernard-Soulier, la trombostenia de Glanzmann, por ejemplo. Esas son las secundarias. Digo, las primarias. Las secundarias son las adquiridas. De aquí vimos, por ejemplo, la trombocitopenia inmune primaria o PTI, que era antes. Esa es una secundaria y es adquirida. Hay hemofilias adquiridas, ¿no? Y las combinadas, que son más raras. También los vamos a dividir en defectos que afectan la hemostasia primaria o púrpuras, es decir, cuando se afecta la hemostasia primaria, cuando se afecta la plaqueta, la enfermedad de von Willebrand, esas son de la hemostasia primaria, y defectos que afectan la hemostasia secundaria, que se les denomina propiamente las coagulopatías, es decir, cuando se afecta la cascada de la coagulación. Las púrpuras o defectos que afectan, se oye chistoso, la hemostasia primaria, son hemorragias mucocutáneas de intensidad variable, ya lo habíamos dicho. Si queremos ser así muy estrictos, la vamos a dividir en púrpura seca y púrpura húmeda. La púrpura seca es la que involucra la piel, petequias, equimosis, telangiectasias. Y la púrpura húmeda es la que involucra a las mucosas, epistaxis, gingivorragias, hemorragia transvaginal, etc. Y las coagulopatías, aquí el patrón hemorrágico es distinto. Aquí va a haber presencia de hemartrosis. ¿Qué es una hemartrosis? Hemorragia en articulaciones. Exactamente, duele hasta la pared de enfrente. Los hemofílicos lloran muchísimo cuando tienen hemartrosis.
Hematomas. Acuérdense, los hematomas son más grandes y generalmente ya afectan planos profundos, no solo la piel, como es la petequias y la sequimosis, ¿no? Ya normalmente están en los músculos. Hemorragia gastrointestinal, retroperitoneal, intraabdominal, sistema nervioso central. Entonces, de aquí ya a simple vista podemos ver que las coagulopatías o los problemas de la hemostasia secundaria sangran de forma mayor o más grave que la hemostasia, los que afectan la hemostasia primaria o las púrpuras. ¿Sí? Ya vamos yéndonos a las coagulopatías, porque ya todas las que afectan la hemostasia primaria ya platicamos de ellas. Vamos a la hemostasia secundaria, ¿no? Las hereditarias, como ustedes pueden ver, no solamente son las hemofilias, hay deficiencia de fibrinógeno o disfibrinogenemias que se pueden heredar, hay deficiencia de protrombina, deficiencia del 11, del 7, del 5, el cininógeno de alto peso molecular y la calicreína. Y las adquiridas, que, bueno, cualquier paciente con cirrosis hepática de la causa que ustedes quieran, va a tener una coagulopatía adquirida. ¿Por qué? Por la alteración hepática y cómo se fabrican, sí, ¿cómo se llaman? Los factores en el hígado principalmente, pues sí, da la tendencia a, ¿no? Exactamente. Los pacientes con cirrosis no pueden sintetizar los factores de coagulación, entonces tienen una tendencia hemorrágica. Fibrinogenólisis anormal primaria, bueno, son enfermedades más raritas, y las hemofilias adquiridas. Aquí en las hemofilias adquiridas, lo que sucede es que se forma un anticuerpo autoinmune en contra de los factores de coagulación. Estos sangran espantoso. La hemofilia adquirida, por ejemplo, contra el 8, los pacientes sangran muchísimos y es un problema muy subdiagnosticado. Sí, bueno, vamos a ver. Ahora sí, la hemofilia, que tenemos hemofilia A y hemofilia B. Antes había hemofilia C, pero la quitaron porque la herencia no es ligada al X, era autosómica recesiva. Aquí me regreso tantito. Esta familia son los zares rusos. Ellos fueron en los primeros que se describió la hemofilia y tenía mucha endogamia. Entonces, había hasta mujeres hemofílicas por la endogamia, ¿no? Entonces, bueno. Es una enfermedad hemorrágica hereditaria ligada al cromosoma X y se debe a la pérdida de la función, ya sea igual que en el von Willebrand, cualitativa o cuantitativa, de la función del factor 8, se va a denominar hemofilia A, o del factor 9, que se denomina hemofilia B. En 1600, fíjense, ¿hace cuánto? Se describió el primer árbol genealógico, todo eso, 1693. Se habló que era un defecto en la sangre. En 1739 ya se hablaba de linfa coagulable, ya tenían una idea de que había algo ahí en la sangre que hacía que coagulara. En 1813 fue el primer árbol genealógico, que es de los zares rusos, y en 1858 se empezó a utilizar la prueba de TP. El TTP, fíjense hasta cuándo, hasta 1953, ya me salté muchos, 1936 ya se aisló lo que se conocía como el factor antihemofílico, que no es otra cosa más que el von Willebrand y el 8 que circulan juntos. En 1947 ya Pavlovsky fue el que dijo, no, un momento, hay dos tipos de hemofilias, la A y la B, el TTP ya lo había dicho, 1953. Los primeros concentrados de factor 8 para el tratamiento de los hemofílicos A se empezaron a utilizar en 1957, en 1965 se empezaron a utilizar los crioprecipitados y bueno, ya los concentrados liofilizados, que no es otra cosa más que la industria va y compra o va y le paga a la gente para que done sangre, agarran el plasma y aíslan al factor 8 o al factor 9 y nos los venden bien rete carísimo. Aquí falta, después de los concentrados liofilizados, ya para alrededor de los 90, finales de los 90, surgieron los factores recombinantes, es decir, ya por ingeniería, y ya el último, el lanzamiento empezaron a hacer
los estudios a principios de los 2000 y el lanzamiento de la última, que es un anticuerpo monoclonal que imita las funciones del factor 8, se llama emicizumab. Se empezó a utilizar por ahí del 2012. O sea, se llevaron 12 años en desarrollar la molécula. Y ya tendrá que ser a lo mejor aquí a México llegó el emicizumab, ahí yo calculo que hace unos 3, 4 años, o sea, no tiene mucho por todos. Ya ven, los estudios se tardan un montón, ¿no? Entonces, bueno, el emicizumab es lo que va a venir a revolucionar la vida de los hemofílicos A, porque es un medicamento que se pone subcutáneo una vez al mes y ya no se tienen que estar inyectando. Por ejemplo, el tratamiento sustitutivo de la hemofilia A y B es que se pongan los liofilizados o los factores recombinantes a veces 2, 3 veces a la semana intravenoso. Entonces, pues les cambia la vida, ¿no? El EMI. Hablando de la epidemiología, la hemofilia A afecta a 1 en 10,000 población general, la B 1 en 40,000. Si agarramos puros varones nacidos vivos, tenemos 1 en 5,000 la hemofilia A y 1 en 30,000 la hemofilia B. Viendo esto, ¿cuál es la más frecuente? La A, exactamente. El 75 al 80% de los pacientes con hemofilia van a ser hemofílicos A y el 20 al 25 van a ser hemofílicos B. Y bueno, aquí está la herencia, ¿no? Esta es un ejemplo de una portadora femenina. Aquí tienen sus 2 cromosomas. Ahí vamos. ¿Sí ven el puntito? Algunos sí, algunos no. Bueno, la que está aquí tiene una H, la X dañada, o la X, yo le digo, término muy científico, cucha, y la X normal, ¿no? Entonces, esta paciente se casa, tiene hijos, sus posibilidades son estas. Un portador femenino, 50% de posibilidad, si es niña, un femenino sano, un varón hemofílico o un varón normal. Y entonces te dice la señora, pues ya me tocó el hemofílico, si tengo otro ya me toca el normal. ¿Qué le contestan? ¿Sí o no? No, las probabilidades siguen siendo Las probabilidades siguen siendo las mismas. Exactamente, hay que aclararles muy, muy, muy bien que es lo mismo, ¿no? Estas probabilidades son con cada embarazo. Y si les dice, pues si eres de otro papá, Buenas posibilidades de la portadora. exactamente, entonces le dices, puede usted tener hijos con 300 hombres, de todas formas las posibilidades de tener un hemofílico van a existir porque el problema es usted, ¿no? Y lo digo porque sí pasa, pues les explicas, les dices, o sea, les pones así los cuadritos, bolitas y palitos y siguen insistiendo, ¿no? Entonces aquí tengo varios escenarios. Aquí tengo en el de arriba una mujer sana con un hemofílico. Entonces, si ellos dos tienen hijos, si son niñas, van a ser portadoras a producto de gallina, y si son niños, van a ser sanos. Entonces, los hijos varones de un hemofílico son sanos, las hijas son portadoras. Entonces, esta portadora se casa con una persona normal, ya no se casa con un hemofílico. Esta portadora se casa, esta es la que vimos en la anterior, ¿no? 50% de probabilidad si es hombre de que sea hemofílico o sano, 50 y 50 que sea portadora o sana. Y entonces, la hija de ellos los acompaña aquí a la consulta de hematología y conoce al hijo de ellos, ¿no? Y se enamoran. ¡Ah! El amor es bello. Y se casan. Entonces aquí, ¿qué sucede? Tenemos una mujer portadora y a un hombre hemofílico. Aquí sí puede surgir una mujer hemofílica. Si ella hereda la X dañada de la mamá y va a heredar a fuercitas la X dañada del papá. Entonces, este es uno de los panoramas o de las situaciones en las que se podría dar una mujer hemofílica, y obviamente cuando hay endogamia, que todavía llega a haber endogamia en algunos lugares donde solamente se casan en la misma comunidad, entonces puede suceder esto. ¿En qué otra situación podría haber una mujer hemofílica?
que no es esta. Que la mujer tuviera dos problemas congénitos. Bueno, este sería hereditario y el otro sería, supongo... Síndrome de Turner. El Turner, exactamente. Una niña que sea Turner y vamos a decir que sea la hija de este señor y además es Turner, entonces nada más va a tener una X, también sería hemofílica o tendría síntomas de hemofilia, ¿no? Vamos a decir. ¿Dudas de la herencia? No, doc. ¿No? No, doctora. Okay. Entre el 70 y el 75% de los pacientes con hemofilia van a tener antecedente familiar. ¿Qué quiere decir esto? Le decimos también pedigrí. Si ustedes les llega un niño, hombre, con TTPA prolongado y sospechan de hemofilia, ¿qué le preguntarían de los antecedentes heredofamiliares? ¿De qué lado les importa la historia? ¿Del papá o de la mamá? De la mamá. De la De la mamá. madre. Entonces te volteas y ves a la mamá y le dices, oiga, ¿algún hombre de su familia o sus hermanos, sus tíos, no tienen hemofilia, no sangran? Y entonces ahí empiezas a buscar, esa se llama buscar el pedigrí, ¿no? Del 25 al 30% de las veces las mutaciones van a ser de novo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay historia familiar, ¿no? Entonces ahí sí hay que definir muy bien si la mamá es portadora de novo o fue en el niño en el que apareció la alteración. Esto es importante por el consejo genético. Si la alteración es de novo en el niño, ¿la mamá puede tener más hijos? Bueno, siempre pueden tener más hijos, pero sería lo apropiado que si solamente su hijo es hemofílico y ella no es portadora, ¿puede tener más hijos? Pues sí, ¿no? Sí, no, ahí el consejo genético sería para el hijo. O sea, decirle, bueno, si tienes hijos y son niños, ya la hiciste, pero si son niñas, van a ser portadoras, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es importante para el consejo genético al final del día. Y para que quede clarísimo la herencia, tenemos que todas las hijas de un hemofílico son portadoras obligadas, sus hijos van a ser normales, aproximadamente la mitad de las hermanas de un hemofílico van a ser portadoras y la mitad de los hijos de una portadora serán hemofílicos. Y finalmente, aproximadamente la mitad de las hijas de una portadora serán portadoras. Y esto no solamente en los hemofílicos, sino en cualquier enfermedad ligada al cromosoma X. ¿Qué sucede? Bueno, hay reordenamiento del gen, mutaciones sin sentido, que lo puse en inglés y en español por alguna razón, escisiones anormales, deleciones, inserciones, ¿no? Todo eso le puede pasar al gen. En realidad, cuando estamos hablando de los hemofílicos, estudiamos sus niveles de factor 8, casi nunca se hacen estudios genéticos, ¿no? No se buscan todas estas cosas. Y este es un modelo del factor 8. El factor 8 es muy grandote, tiene varios dominios, es un factor muy, muy, muy grande, ¿sí? Su vida media es de 12 horas normalmente. El gen del factor 8 se localiza en el brazo largo del cromosoma X, tiene una longitud de 186 kilobases con 26 exones y su sitio de síntesis principalmente es en los hepatocitos, también se pueden sintetizar en el vaso, en los ganglios linfáticos y en el riñón. El gen que codifica el factor 9 nuevamente está en el brazo largo del cromosoma X, es mucho más cortito, tiene 34 kilobases, pero por lo tanto su vida media es más larga, tiene una vida media de 24 horas. Igual se sintetiza en los mismos sitios que el factor 8. Va a haber una reducción de la función del factor 8 y o 9, bueno no, I9 o 9 más bien, porque es una o la otra. El nivel circulante va a estar disminuido o bien va a haber proteína funcionalmente anormal o la combinación de ambas. Sí, aquí tenemos, esto ya lo habíamos visto, el factor de von Willebrand se sintetiza en el endotelio, el factor 8 se sintetiza en los hepatocitos, circulan juntos cuando se activa la coagulación, se libera el factor de von Willebrand y ya el factor 8, junto con el 9
calcio y fosfolípidos va a activar al 10. Una vez que ya cumplió su función, el factor 8 se inactiva y se va a depurar al hígado los fragmentos del factor 8. ¿Sí? Entonces, aquí, ojo, dice 7, no, es los niveles de factor 8 o 9. Aquí está mal. Vamos a clasificar la enfermedad dependiendo de su gravedad. ¿Qué es esto? Cuando los pacientes tienen menos del 1% de la función del factor 8 o 9, o es decir, concentraciones menores al 0.01 unidades por mililitro, entonces esa es una hemofilia grave. Moderada es del 1 al 5 y leve es del 6 al 30%. Si alguien tiene más del 30% del factor 8 o del factor 9, ya no se considera como hemofílico y normalmente ya no van a tener ningún síntoma. Es decir, con más del 30% de la función del factor 8 o 9 estamos sin sangrados, ¿no? Por eso es que las portadoras no sangran. Las portadoras también tienen niveles bajitos de factor 8, pero siempre están arriba del 50%. ¿Alguna duda de esto? ¿O alguna duda hasta aquí? Todo bien, Doc. Ok, entonces, lo que va a presentar el paciente hemofílico con mayor frecuencia, es más, los niños empiezan a caminar y empiezan con esto, son hemartrosis. ¿Sí? La más frecuente sería en las rodillas, el 44%, luego siguen los codos, luego el tobillo y de ahí lo que quieran, o sea, pueden sangrar de cualquier articulación. ¿Creen que le duela a esta articulación? Sí. Sí. Pero hasta, o sea, les juro que gritan. Y luego le sangra y le sangra y le sangra siempre la misma hasta que se hace una artropatía y finalmente la articulación se pierde de tantos sangrados, ya no la pueden doblar o la pierna se les acorta, el hematoma se organiza y se forman pseudotumores. Verdaderamente la hemofilia es una enfermedad muy, muy fea. ¿Sí? De ahí lo que sigue en frecuencia en cuanto a los síntomas serían los hematomas musculares. Aquí va a haber, puede afectarse cualquier músculo, los más frecuentes son los gemelos, glúteos, cuádriceps, bíceps y el psoas ilíaco. Cuando sangra el psoas ilíaco es un problema. Va a haber tumefacción, dolorosa y limitación funcional, y si es en los brazos o en las piernas también pueden dar un síndrome compartimental, ¿no? Pues, o sea, finalmente, si es, por ejemplo, en el cuádriceps, sangran tanto que pueden presionar el paquete vasculonervioso y es una urgencia, ¿no? Hay que entrar a quirófano y liberar toda esa sangre. Los hematomas ya no en los músculos, sino pueden ser en los espacios retroperitonales, subcutáneos, faríngeos. Estos son muy peligrosos. ¿Qué pasa si alguien tiene un hematoma faríngeo o retrofaríngeo? ¿Qué le puede pasar? Paro respiratorio. Puede ahogarse, finalmente les tapa la vía respiratoria y se mueren. Entonces los retroperitoneales son un problemón porque sangran al retroperitoneo y hasta se chocan. Y tú dices, no manches, ¿por dónde está sangrando? Pues en el retroperitoneo y puede entrar lo que quieran de sangre, ¿no? Y sin dar ninguna molestia. Entonces sí son un problema. Entonces, hematuria, otro, el 90% de los hemofílicos graves van a presentar hematuria, es rara antes de los 12 años. Siempre hay que buscar enfermedades renales primarias como causa de la hematuria, glomerulonefritis, tuberculosis, litiasis, traumatismos, neoplasias, ¿no? Pero es muy frecuente la hematuria y, bueno, complicación más grave, que si quitamos, pues ya prácticamente podemos quitar el VIH, pero los pacientes ahí en los 80, los hemofílicos graves, muchos se infectaron de VIH, pero la siguiente como causa principal de muerte son las hemorragias cerebrales. Del 2 al 12% de los hemofílicos graves van a presentar hemorragias cerebrales. Es más, muchos niños debutan con una hemorragia cerebral. O sea, el primer síntoma que tienen de la hemofilia, y es más, hasta de recién nacidos, son hemorragias cerebrales. La mortalidad, dependiendo de qué tanto, va a ser del 25 al 30%. Y puede haber también, obviamente, hemorragias en mucosas, epistaxis, hemoptisis, úlcera, asociada a cirugía y dental, ¿no? Es menos frecuente. Esto sería más como de plaqueta, ¿no? Pero obviamente está afectada la hemostasia secundaria y pueden sangrar.
Y los pseudotumores, que eran los que les decía, se hace en el hueso generalmente o entre los huesos yuxtaóseos, se forma un hematoma, el hematoma se organiza y empieza como que a crecer. Y hay veces que los pacientes pierden hasta la articulación, ¿no? Ahí es menos frecuente, antes era mucho más frecuente, actualmente la mayor parte de los hemofílicos van a tener tratamiento sustitutivo, pero todavía se presenta. Tuvimos un chiquillo de Oaxaca con un pseudotumor en la pierna espantoso que acabó en amputación, ¿no? Entonces sí puede suceder, ¿no? Puede pasar en cualquiera de estos huesos. El diagnóstico, bueno, lo vamos a sospechar, acuérdense, el 70% de los pacientes, 75 van a tener historia familiar, entonces hay que preguntar por la historia familiar materna. Y ya que lo sospechamos, ¿cuál sería el estudio de la prueba de escrutinio de la coagulación que estaría alterada en los hemofílicos? El aumento de la TTPA. Más que aumento, acuérdense que es prolongación, la prolongación del TTPA, exactamente. Ya una vez, si es un niño, hombre, macho, masculino, con el TTPA prolongado, estamos obligados a descartar hemofilia. Entonces, tenemos un niño, TTPA prolongado, entonces, es hemofílico, le voy a cuantificar los factores. Hay muchos métodos, hay los coagulométricos, los cromogénicos y los ensayos inmunológicos. Los más modernos y más, pues, vamos a llamarles sensibles, son los inmunológicos, pero bueno, no nos ponemos fresas, los que nos hagan, ¿no? Aquí tengo la prueba de la hemostasia, hemofilia A y B. Las plaquetas en los hemofílicos, ambos van a ser normales, el tiempo de hemorragia va a ser normal. Acuérdense que el tiempo de hemorragia, ¿qué hemostasia me evalúa? La hemostasia primaria. Exactamente, entonces en estos pacientes va a estar normal. El TP, ¿qué factores me evalúa? Solito. ¿Cuál me evalúa el TP? El factor tisular y el factor 7. Bueno, más que el factor tisular es el 7, porque el tisular ahí se queda, ¿no? Entonces, acuérdense, el TP me mide los niveles del 7, obviamente es la vía extrínseca. Y el TTPA, bueno, va a estar prolongado, ¿no? El TTPA, ¿qué factores me ve? El 8, el 9, el 11 y el 12. Exactamente, muy bien. El TT, acuérdense, es fibrinógeno, en los dos va a estar normal. En la hemofilia A, el factor 8 va a estar bajo, en la hemofilia B, el factor 9 va a estar bajo. No hay más. Y bueno, el estudio de las portadoras, lo que decíamos, en una mujer portadora, como es un poco difícil hacer reacción en cadena de polimerasa para buscar el gen dañado o hacer todas las pruebas genéticas, es muy caro, lo que vamos a hacer es medirle los niveles del factor 8 a las mujeres, que sospechamos que son portadoras, y vamos a ver que generalmente estas pacientes van a traer el 50% del nivel de factor 8. ¿Por qué traen 50%? ¿Quién me puede decir? En nosotras tenemos 2X, las 2X están activas. No. No, ¿qué le pasa a una? Se silencia. Exactamente, es el fenómeno de la ionización, ¿no? O la ionización, si quieren decirle, como quieran. Entonces, aquí en todas nosotras siempre se va a silenciar o se va a dormir la misma X, o sea, la de papá o la de mamá, o cómo se hace. Mosaico. ¿Cómo? De veras no entendí qué dijiste. Ah, que mosaico. ¿Mosaico dijiste? Que puede ser uno u otro, pues. Exactamente, o sea, cómo se inhabilita una o la otra es al azar, ¿no? Entonces podemos pensar que nosotros o nosotras traemos el 50% de las X de papá activas y el otro 50% son las de mamá. Entonces en las portadoras es lo mismo, o sea, el 50% de sus X van a ser X cuchas, por lo tanto las concentraciones del factor van a estar disminuidas. Sí, bueno, hay que descartar que no sean, hay muchos que pueden ser hemofílicos que son von Willebrand, entonces, bueno, por eso también se mide el factor de von Willebrand. Tiene que estar normal. ¿Dudas hasta aquí?
No, doctora. ¿No? ¿Vamos bien? Ok. El tratamiento. Obviamente va a haber medidas higiénicas, ¿sí? Vamos a tratar problemas específicos, que se cuiden los dientes, que no hagan actividades físicas, pues vamos a llamarles, por ejemplo, de contacto, deportes de contacto, pues no pueden, ¿no? Todo depende del tratamiento sustitutivo. Todos los hemofílicos graves van a llevar tratamiento sustitutivo. El tratamiento sustitutivo no lo tengo aquí escrito, pero se los describo. Se divide en varias profilaxis. Va a haber profilaxis primaria, por ejemplo, un paciente que su mamá se sabe portadora, ya tiene hijos hemofílicos y le nace un niño, pues desde que es niño o desde que es bebé, le medimos los niveles de factor, nos damos cuenta que es hemofílico y entonces iniciamos la profilaxis antes de que tenga su primer episodio de sangrado. Eso se llama profilaxis primaria. Y depende del peso del niño, le vamos a poner factor una vez a la semana, o 2 o hasta 3 veces a la semana. Factor ya sea recombinante o leofilizado, el que tengan. Es muy caro el tratamiento en el hospital. Lo que más gasta ahí en San José es en hemofilia. Se gasta alrededor de 7 millones de pesos al mes en hemofílicos, para que se den una idea. Entonces, esa es la profilaxis primaria. La secundaria es cuando ya presentaron un sangrado, vamos a decir, el bebecito pues iba normal, iba bien, un día empezó a caminar, se cayó y hace una hemartrosis o hace un hematoma en la cabezota, ¿no? Entonces ya lo diagnosticas, esa ya es profilaxis secundaria, y terciaria ya es cuando tienen daño articular, así como los que veíamos en las fotos. Los hemofílicos leves y moderados llevan factor a demanda. Acuérdense que los leves son más del 5 al 30% y los moderados es de 1 al 5% del factor. Estos nada más se les va a poner factor si tienen una hemorragia y se llama a demanda. Y bueno, y el tratamiento génico que está pues en pañales, ¿no? Ni siquiera en pañales, yo creo en etapa fetal. El tratamiento sustitutivo, antes se daba plasma fresco, actualmente ya prácticamente en ninguna parte los tratan con plasma fresco, a menos que sea una urgencia. Luego se empezaron a usar los crioprecipitados para la hemofilia A. A la hemofilia B no les sirven los crioprecipitados porque no tiene factor 9. Después surgieron los liofilizados, de factor 8 y factor 9. El factor 8 por sí casi no se usa con los pacientes con inhibidor y no funciona muy bien. Actualmente están los factores recombinantes y el último que surgió, ¿no? Que es el emicizumab, que es del factor 8. Todos los liofilizados tienen que llevar inactivación viral, lo que decíamos de los pacientes hemofílicos graves ahí cuando surgió el VIH alrededor de los 80. La mayor parte de los pacientes pues, se trataban con plasma o con factor liofilizado de factor 8 que viene del plasma y los pacientes se infectaron de VIH, ¿no? Entonces ahora todos esos factores que utilizan plasma como source, se me fue la palabra, como fuente de factor 8, tienen que llevar inactivación viral, doble por calor, química doble, todas estas. Y según el sapo es la pedrada, quiere decir, dependiendo de la hemorragia, es la cantidad de factor que vamos a poner, ¿no? Si es una hemartrosis, un hematoma muscular que no pone en riesgo la vida, voy a llevar los niveles del 30 al 50%. Los voy a poner cada 12 horas si es el factor 8, cada 24 si es el factor 9, y aquí son las unidades por kilo de peso, ¿no? Y la duración del tratamiento. Si son hemorragias que ponen en riesgo la vida, como sistema nervioso central, retrofaringio, retroperitoneal, hasta la hematuria, si es muy intensa, se pueden llevar al 100% y los días, ¿no? Obviamente antes de una cirugía lo llevamos al 100% y ya en el postquirúrgico ya vamos bajando poco a poco. Los agentes auxiliares, bueno, corticosteroides, sobre todo cuando hay inhibidor o cuando hay mucho dolor, mucha inflamación, se puede utilizar esteroide. Obviamente se pueden utilizar todos los AINES, diclofenaco para el dolor, ¿no? Antifibrinolíticos y desmopresina, sobre todo para los hemofílicos leves.
trombina tópica y fibrinas adhesivas, pues para lo que es local, ¿no? Por ejemplo, los dentistas. Factores de mal pronóstico, desarrollo de inhibidores. Este es el peor pronóstico. ¿Qué es un inhibidor? Es un anticuerpo que se forma en contra del factor que estamos poniendo externo, ¿no? O sea, Finalmente, los factores que ponemos, sean recombinantes o liofilizados, son factores que no produjo el cuerpo y se pueden crear. Los reconoce como extraños y se pueden crear anticuerpos. Infección por VIH, hepatitis B y hepatitis C. Antes, en los 90, la prueba que se utilizaba para detectar la hepatitis C en los bancos de sangre era muy mala. Daba muchos falsos negativos. Entonces, hay muchos pacientes que se infectaron de hepatitis C por esta razón. Entonces, bueno, cualquier infección viral es mal pronóstico. Y bueno, un hemofílico con VIH, su vida, promedio de vida, 38 años, y uno sin VIH, bueno, 64. Esto ha cambiado obviamente mucho con el tratamiento antirretroviral. Y los inhibidores, decíamos, se desarrollan alrededor del 25% de los pacientes. Nosotros tenemos como 140 hemofílicos. Si quitamos los B, tenemos como 110. De B son como 30. Y de esos 100 y cacho de hemofílicos tenemos, si no mal recuerdo, 12 pacientes con inhibidor. Sí, lo que les decía, ¿no? Es más frecuente en la hemofilia A que en la B y se forma un anticuerpo IgG en contra del factor, ¿no? Alguien tiene abierto su micrófono. Gracias. Obviamente, entre más grave sea la hemofilia, mayor va a ser la exposición al factor 8 externo y pues mayor va a ser el riesgo de desarrollar inhibidor, ¿no? El tipo de factor 8, entre más puro sea, es mejor. Y bueno, los factores genéticos. Hay familias que desarrollan inhibidor. Teníamos un niño que desarrolló inhibidor desde chiquitito y la mamá tuvo otro hijo. El bebecito nació con hemofilia muy grave, le empezamos desde el principio la profilaxis primaria y tras la primera aplicación de factor 8 hizo inhibidor. Ese bebecito se le cayó a la mamá, no lo llevó al hospital y finalmente falleció, ¿no? Entonces tiene que ver también el método de purificación. ¿Cómo lo sospecho? Bueno, paciente que está con una hemorragia, le pongo factor 8 y no mejora, o bien le mido los niveles plasmáticos y no mejora, ¿no? El diagnóstico específico es con las unidades Bethesda. Nijmegen casi nadie las ocupa. Utilizamos Bethesda y simplemente estás midiendo el anticuerpo. Y bueno, hay de respuesta alta cuando es más de 10, de respuesta baja es menos de 10. Actualmente ya se ha modificado a 5, ¿no? Y puedo utilizar, ahorita vamos a ver los puentes, ¿no? Dependiendo del tipo de hemorragia. Si tiene inhibidor, entonces le puedo poner complejo protrombina, que es factor 7, 9 y 10 activos. Es súper caro. Es el FEIBA y es bastante caro, ¿no? 75 unidades por kilogramo de peso por dosis. El factor 7 activado, que es recombinante, 90 a 120 microgramos por kilo cada 2 a 3 horas. Este es aún más caro. Activa directamente al factor 10 y lo estamos poniendo cada 2 horas de tal forma que se sostenga la coagulación, ¿no? Nos estamos saltando al 8. Y bueno, las complicaciones, decíamos, la hepatitis y el VIH, ¿no? Son complicaciones que se dieron, sobre todo, ahorita las vemos en los hemofílicos adultos. Dice el 90% de los hemofílicos tienen anticuerpos contra hepatitis B y van a desarrollar cirrosis. Y el 80% de los hemofílicos graves, que ya ha bajado mucho con el tiempo, tienen VIH, ¿no? Es la primera causa de muerte hasta ahora. Ay, esta es la última. ¿Alguna duda o pregunta? No, doctora. Doctora, Hey. Por ejemplo, como prevención en pacientes pediátricos con hemofilia de tipo A, porque pues se pueden caer o así, y pues la mamá no se puede dar cuenta. Ya cuando se le hace el diagnóstico de hemofilia pues de tipo A, sería conveniente que, por ejemplo, rutinariamente o de manera frecuente se le haga un TAC como usted mencionó, por el riesgo de que haya hemorragias en encéfalo y pues pueda ocurrir una posible herniación del tronco. No, normalmente no les hacemos tomo porque un paciente con hemorragia cerebral tiene síntomas.
O sea, no, lo que hacemos en estos chiquitos es darles profilaxis. O sea, les ponemos el factor 8 2, 3 veces a la semana, de tal forma que mantengan niveles más o menos estables de factor y ya no, generalmente con profilaxis los pacientes no sangran a menos que tengan un golpe, una caída. Y a los bebecitos se les compra, las mamás les compran un como casquito así de, hagan de cuenta que es del material con el que hacen las lonas y las cosas en el piso, en los gimnasios, que son así acolchonaditas, y les ponen eso en su cabecita, mientras crecen y ya se caen menos. Pero así, de forma rutinaria, no se les hace tomografía a menos que tengan síntomas. Una hemorragia en el cerebro se nota. Acuérdense que en el cerebro no cabe nada más que el cerebro y el líquido cefalorraquídeo. Si se riega sangre va a haber síntomas. No sé si contesto tu duda. Sí, doctora, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? No, doc. No guarden sus dudas para el examen, ¿eh? Ok, entonces, repitiendo el plan, el lunes vemos los casos clínicos, el miércoles, si se puede, espero que sí, vemos las últimas dos presentaciones, que sería la de trombofilias y las indicaciones de transfusión, y el sábado el examen. ¿Sí? Sí, doctora. De acuerdo, doctora. Está bien, doctora. Ahorita subo el video, nada más que tarda un poquito en bajar y se los mando. Y tampoco les mandé las presentaciones, ¿verdad? No, tampoco, doctor. Ok, ahorita, Eso no. ahorita les mando las presentaciones y nos vemos, espero que todo salga bien el lunes. Sí, Gracias, doctora, gracias. Doctora, ¿me puede regalar unos minutitos con Sí, usted cuando mis compañeros salgan? Sí, claro. Gracias.